Bien, amigos, ya estamos de vuelta en nuestro programa que aún no tiene nombre porque vamos a esperar que los próximos capítulos sean las personas, ustedes que están en su casa, en el auto o escuchándonos a través de las redes sociales, le coloquen el nombre a esta nueva sección de política. Y ya estamos en pantalla con nuestro primer invitado de esta mañana y de esta sección, don José Antonio Rivas Villalobos, ex alcalde de Chillhuayante, ex dirigente social, hoy día pero ciudadano de nuestro país. Exalcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludarlo y por supuesto agradecer que esté en este primer programa para poder conversar sobre diferentes temas. Hola Fabián, gusto saludarte y saludar también a todos los radioescuchas que están en estos momentos conectados con nuestra radio. Y quisiera contarte que en realidad hay algo que nunca voy a dejar de hacer. Nunca voy a dejar de ser ex, o no voy a llegar a ser ex, es servir a los demás, digamos. Y ahí hemos estado en distintos roles que son, todos ustedes saben, como dijo por ahí Marcelo Sala, creo que dijo que era hemífero, ¿no? o el Zamorano. El Zamorano. Bueno, como dice, efectivamente estamos hoy día en un tiempo de contemplación de lo que hicimos los 12 años como alcalde en Chillhuayante, una de las ciudades más hermosas de Chile, y además también hoy día con un nivel de desarrollo significativo, no solo estructural, sino que sobre todo ciudadano. Antonio, hoy día, bueno, para comenzar, usted ya lo adelantó un poquito, yo también lo adelanté un poquito, hoy día ex alcalde, pero ¿en qué está hoy día José Antonio Rivas? Mira, hoy día nosotros estamos... porque lo hemos visto en diferentes reuniones, en algunas actividades, en diferentes comunas. Entonces queremos preguntarle, obviamente la gente que está escuchándonos se pregunta, bueno, ¿en qué está el exalcalde de Chillhuayante? Nosotros recogimos un guante que para nosotros fue muy importante porque nos dijimos, hay mucha ciudadanía que quiere que uno sea diputado y que nos han propuesto a partir de la gestión que hicimos en la ciudad de Chillhuayante, pero también en el tema del gas a precio justo y también la ocupación del cargo de presidente en la Asociación para la Protección del Parque Nacional Nonguén, que cuando lo asumimos era solo una reserva, recién ascendida a esa categoría. Hoy día ya ocupa el primer lugar y por lo tanto con todo lo que hicimos ante la pandemia, en fin, el liderazgo que pudimos construir en la provincia de Concepción, también en la región, y acompañar a un liderazgo nacional en el tema del gas, nosotros quisimos efectivamente escuchar y recoger la invitación a que pudiésemos iniciar una campaña que nos lleve, primero que todo, a ser candidato a diputado y segundo, ¿por qué no?, ganar. Y estamos en esa tarea. Así que creemos en las causas que nos inspiran, construir un país para todos, ¿no es cierto?, próspero, rico, en donde los empresarios sigan firmes y fuertes, pero que esa prosperidad también, de manera ordenada, regulada, pueda generar también prosperidad, felicidad a todos los ciudadanos de nuestro país. Bueno, le quiero hacer una pregunta, ya que está hablando de los empresarios y la felicidad. Bueno, ese es un punto importante que, en este caso, a futuro, en una posible elección popular donde usted pueda ganar, donde usted va a tener una gran relevancia y que tiene que ver no solamente con el empresariado, sino con la política pública. Hoy día podemos ver que hay muchos casos que se demuestran en la prensa o que van saliendo a momento, donde muchos políticos o empresarios, no solo políticos, no hay que encasillarlo en eso, muchos políticos o empresarios o personas comunes se han llenado los bolsillos directamente con recursos que son del Estado para hacer negocios de privado. Poniéndonos en un caso hipotético, pensando en el futuro, Antonio Rivas, ¿qué mirada tiene respecto a eso y qué mirada podría tener en el futuro ya siendo un parlamentario? Yo creo que hay que cambiar los incentivos de la vida. Eso es muy importante. Si nosotros tenemos un Estado que nos asegura los derechos como para que, por ejemplo, la salud nos llegue a todos por igual, la educación nos haga inteligentes, cultos, creativos, con una autoestima potente y además también tener la posibilidad de ser buenas personas. Yo creo que no deberíamos tener como el centro de nuestra vida, como lo dijo Mujica, la vida no está en tener cosas,
La vida está en desarrollarse psicológica y emocionalmente. Tener esa capacidad de amar de verdad, servir y no poner en riesgo a propósito de dedicarse a eso la economía personal y familiar. Yo creo que eso es lo que debería asegurarnos un Estado. Y el Estado nuestro, que es un Estado joven, Chile es un país relativamente joven y ha ido caminando a tropiezos, que distintos tipos de experiencias hemos tenido en la historia nacional, y esas experiencias hoy día nos tienen que enseñar para una gran tarea, la tarea de encontrarnos todos los sectores políticos, los académicos, los empresarios, los servidores públicos, las instituciones filosóficas, en fin, todos, las religiosas también, por supuesto, y contribuir a, diseñar un país, pero un país en donde nadie quede afuera. Y obviamente, hoy día estamos en un Chile que incentiva de una u otra manera el tener de cualquier forma, y eso significa de repente no importar la suerte de los demás y llegar y poner tarifas que son invivibles, insufribles, que son tremendamente duras y drásticas para el cotidiano vivir de muchas personas en Chile. O, ¿no es cierto?, también hacer malas artes con las platas públicas. Porque hay distintas formas de hacerse de manera incorrecta de las platas públicas. Fíjate que leía, por ejemplo, que últimamente el Ministerio de Energía, con el que yo soy muy crítico porque tenemos un pésimo ministro, Diego Pardo, efectivamente no ha dado el ancho. Y bajó el subsidio de las tarifas eléctricas para las familias nuestras de 4,6 millones de subsidio a 2,5. Pero además de haberlas bajado, generó un procedimiento engorroso. Bueno, sí, es muy complejo entonces entender por qué pasan estas cosas en nuestro país, y fundamentalmente entender que eso no nos mueve como país a todos los actores, todos, aquí nadie se queda afuera. Hay gente que sueña con que otros le arreglen el país, y uno le puede pedir a Chile lo que le da a Chile. Entonces, en ese sentido, uno puede decirle a los demás, ya, comprométanse, infórmense y tomen decisiones de manera informada para poder ir también cambiando los actores que nos representan. Pero en este sentido, Antonio, uno piensa, sabemos que las cosas pasan porque personas detrás ellas dejan que pasen. Quizás muchas personas que están detrás de esos procedimientos y de esos papeles que muchos no los ven, y que eso pasa porque uno ve una cara de una institución, pero detrás de eso hay un sinfín de personas que hacen los papeles, que los mueven para allá, que mandan los correos. ¿Qué piensa usted respecto a esas personas? Porque aquí no todo lo hace una sola persona, aquí muchas cosas las hacen un sinfín de personas. ¿Están capacitados? ¿No están capacitados? ¿Qué propondría usted respecto a esas personas que quizá les falta ética para decir, mira, ¿sabes qué? Me llegó este papel, tenemos que hacer esto, pero yo creo que aquí hay algo irregular. Mejor le pongo pausa, lo envío de vuelta. ¿Qué haría usted en ese? ¿Falta fiscalización? ¿Qué falta para poder frenar estos procesos que terminan defalcando al Estado y por ende a los ciudadanos? Yo creo que hay niveles en todo tipo de administración pública o privada, y los niveles que en este caso interesan son los que toman decisiones. Respecto de las cosas públicas, debiera haber un legislativo que regule el mercado. Un mercado regulado es un mercado que nos permite planificarnos en materia del desarrollo económico para poder generar la distribución adecuada y, obviamente, pagar las tarifas que se instalan, que se regulan. Y eso hoy día no es tan así en Chile. Hay muchos mercados desregulados que están sometidos al vaivén de la competencia fundamentalmente empresarial, en donde a veces las rentabilidades son exorbitantes respecto de los costos de vida que eso tiene, y en donde también las competencias, es decir, la cantidad de actores que compiten, están absolutamente disminuidas, amenazadas en muchos casos, y entonces se forman oligopolios o coordinaciones indebidas entre las empresas que controlan ese mercado.
Entonces, nosotros tenemos la tarea de ir viendo cómo mejoramos el sistema existente, cómo el capitalismo que existe hoy día debe ser un capitalismo, ojalá, social de mercado. Y eso es una cuestión que está pendiente. Es una cuestión que debiera inspirarnos a todos y fundamentalmente también hacer que los actores políticos que tienen que legislar estén verificando en los distintos rubros de la producción cuánto es el real valor de lo que cuesta producir algo, una vivienda por ejemplo, y luego entonces cuál es el precio que se le puede poner, se le quiere colocar, sin arriesgar el capital de los empresarios. Y eso entonces también mezclarlo de buena forma con las necesidades reales o suntuarias que pudiese haber sobre un producto. Yo creo que de no haber la capacidad de legislar, ¿no es cierto?, en los distintos rubros de la producción, vamos a seguir teniendo estos vaivenes, estos problemas, como por ejemplo la vivienda. Hoy día la vivienda le ocasionan un periodo, un tiempo de deuda a una familia de 30 años. Y en 30 años pueden pasar muchas cosas, como por ejemplo perder el trabajo, como por ejemplo tener una enfermedad grave, como por ejemplo la muerte de los jefes de hogar, los proveedores. Y con eso se pierde todo. Entonces se retorna esa inversión a quienes son los dueños de las deudas. Y eso genera una inestabilidad, una insatisfacción, un dolor, una molestia que a veces tiene un volumen mayor que una simple molestia, un resentimiento, digamos, durísimo de personas que están nacidas en nuestro planeta con el derecho a ser feliz. Y nosotros entonces hacemos el llamado a cada uno de los ciudadanos a que trabajemos por la felicidad de todos, porque si no vamos a tener un país con distintos tipos de convulsiones que podremos manejarlas por un rato, pero van a seguir ronroneándonos y se van a expresar de distintas formas. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día una cantidad de comerciantes ambulantes en todos los centros regionales y provinciales de nuestro país. Esa gente anda buscando cómo vivir sin escarbar la basura, cómo vivir sin meterse al narcotráfico, cómo vivir en alguna medida, ¿no es cierto?, educando a sus cabros, teniendo salud mínimamente digna, etc. Entonces, todo comienza a precarizarse, porque comienza también el fenómeno de la competencia en el comercio de manera desleal, la instalación de estas mafias que proveen de los productos a estos vendedores ambulantes. En fin, hay una, ¿no es cierto?, pirámide de descomposición social que pudiese evitarse si el origen del mal se llega a regular y controlar. Usted fue alcalde de Chuballante durante 12 años. Respecto al comercio, ¿cómo lo hacían en Chuballante? Porque vemos diferentes comunas, San Pedro de la Paz, Concepción, donde hay mucho comercio informal, ha bajado un poco, pero vuelve a flotar. Entonces vemos que este fenómeno es complicado trabajar. Encendemos la televisión y en Santiago, la región metropolitana, el comercio ambulante es total y casi desbordado. ¿Cómo lo hicieron en Chuballante? ¿Cómo lo hacen? ¿Hay comercio ambulante, comercio informal? ¿Cuál es la fórmula? ¿O para dónde habría que ir? Claro. Nosotros tenemos en Chuballante una experiencia bastante interesante, porque cuando yo llegué, la oficina... Y lo interrumpo un segundo. ¿Por qué le pregunto esto? Porque el comercio ambulante o informal, lamentablemente, no solamente daña al comercio formalizado, sino también genera inseguridad en una ciudad. Y esa inseguridad significa que las personas ya no prefieren ciertas calles, eligen transitar por otros, se van más temprano a sus casas, porque etcétera, etcétera. Entonces, todo un paño complementario, no solamente la informalidad del vendedor, sino que algo que genera un problema social. Mira, estos tienen su origen en miradas de país, y yo tengo una mirada distinta, efectivamente. Pero cuando nosotros llegamos a Chuballante, nosotros llegamos a una ciudad
que era una ciudad desde el punto de vista de la economía de la ciudad, de las distintas espacios de producción, era una ciudad dependiente de otra ciudad. Era una ciudad satélite desde el punto de vista de la economía de la ciudad. Es decir, yo diría que casi el 98% o el 90% de los ciudadanos salían a trabajar afuera de la ciudad. Nosotros nos dijimos, eso no puede continuar así, por lo tanto nosotros vamos a incentivar, primero que todo, el trabajo local, y vamos a incentivar también a través de la oficina OMIL, ¿no es cierto?, la instalación de trabajadores en distintos rubros. Nosotros teníamos fundamentalmente trabajo en el sistema de salud, en la municipalidad, algunas empresas pequeñas que todavía estaban instaladas ahí y hoy día persisten algunas. Entonces, eso fue potenciar esta oficina de instalación laboral. Y luego entonces también trabajábamos con el incentivo de la pequeña y mediana empresa, de los emprendimientos que puedan haber tenido y que tuvieron y que han hecho crecer a varios grupos familiares. Y por tanto vimos crecer algunas iniciativas empresariales que partieron desde esta iniciativa. Hoy día existe una cantidad de food truck, una cantidad de emprendedores y además también emprendedores que ya están exportando a nivel nacional desde Chiguayante sus productos y también exportando hacia el exterior. Entonces, se incentivó el desarrollo de la economía comunal y hoy día tenemos una cantidad de gente que paga sus patentes en nuestra municipalidad y eso también recauda recursos para seguir generando programas de seguridad, de salud, de promoción de las pymes, de los emprendimientos, etcétera. Entonces se produce un retorno bastante positivo. Aún así, nuestras ferias rotativas, las ferias libres rotativas, crecieron de manera descontrolada, pero mirando y comparando lo que pasa en Chiguayante sobre lo que pasa en otras ciudades, la feria nuestra no se ha convertido tan en engendro como que ha pasado en otras comunas vecinas. Y esto tiene un mismo problema, el mismo origen. Se nos cerró Huachipato, se nos cerró la Textil Tomé, la Textil Machaza, Johnson, en fin, hay como 60 empresas en estos últimos 10 años que se han ido cerrando en la provincia de Concepción. Y la mayoría de la gente se vuelca o busca alguna manera entonces, claro, quienes eran profesionales eso se van a buscar pega afuera y se van al norte o se reubican en lo poco que queda en la región. Pero los jardineros, las señoras que trabajan en casas particulares, en fin, los gaffiters, etcétera, ya no tienen el mismo nivel de ingreso, el mismo nivel de ocupación y terminan ocupando esos espacios para poder, como te digo, vivir con cierta dignidad y además también dentro del marco de la ley. Entonces, claro. Y ahí, Antonio, obviamente, bueno, un tema da a otro. Efectivamente comenzamos hablando del comercio informal y ahora estamos hablando efectivamente del desarrollo industrial o empresarial o las empresas que han cerrado. Tomando este mismo hilo, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque estamos viendo que como región estamos involucionando respecto al mercado, estamos dejando sin espacio para trabajar no solamente a las personas que ya llevan trabajando muchos años, como los trabajadores de Huachipato, etcétera, que salen hoy día a un mercado laboral que donde no tienen cabida. Pero también pasa con aquellos estudiantes que siguen saliendo de las universidades y que tampoco tienen un campo laboral. O sea, estamos generando más espacios para la cesantía en la región. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su mirada? ¿Qué haría usted? ¿Qué propondría usted respecto a esto? Porque yo, por ejemplo, tengo una hija pequeña, 5 años todavía, pero de aquí a 15 años más ella va a estar quizá terminando su universidad, si todo sale bien, pero quizá no va a haber dónde poder trabajar y se va a tener que ir. Y uno como padre lo que menos quiere es estar alejado de sus hijos. También es un tema familiar. Todo esto está enlazado. ¿Cómo lo ve usted?
Y tus cabros también van a querer estar cerca tuyo. Y eso es lo que es lo que me está pasando a mí en estos momentos. Mira, yo creo que Chile no tiene un proyecto de desarrollo. Y estamos hablando de desarrollo en todo sentido. No solo el desarrollo de la economía, sino que el desarrollo de la producción, el desarrollo, por lo tanto, de la política, el desarrollo de lo social. Y cuando hablamos de lo social también desde el punto de vista de la educación, de lo académico, de la cultura. Un desarrollo espiritual. Por lo tanto, Chile no aprovecha lo que podría aprovechar en otro sentido. Hoy día la economía de Chile depende particular o fuertemente o principalmente de la extracción de materia prima. Minerales, qué sé yo, y otros productos que son tomados y exportados a otros países. Y eso le da una fuerza a la economía importante. No se trata de dejar eso de lado, pero yo creo que a eso hay que ponerle un valor agregado. El año 2000 vino un economista a Chile y celebró todos los tratados de libre comercio que tenía Chile, que había comenzado a potenciar. Bueno, ese mismo economista volvió el 2016, ya no celebró nada, sino que hizo la crítica. Chile está exportando lo mismo que exportaba hace 16 años atrás. Y otros países han desarrollado el producto exportación agregándole el valor agregado, valga la pena decirlo, es decir, poniéndole conocimiento y tecnología a lo que estaban exportando hace 16 o 20 años atrás. Es decir, cuando a nivel mundial se compara el desarrollo de las economías, aquí lo que ocurre es que Chile ha ido manteniendo un perfil muy bajo y casi en caída, y mientras otros como Corea del Sur, por ejemplo, ¿no es cierto?, se generan un desarrollo con mucha prosperidad. Y un desarrollo próspero significa orden social, significa seguridad, significa felicidad, significa además fe pública, significa la confianza entre todos, porque Chile es un país, el país más desconfiado de la OCDE es Chile. La solución entonces va por generar un proyecto de país en donde, bueno, la economía juega un papel importante. Y cuando tú generas economía, hoy día la mayoría de los desarrollos de economías de países está instalada sobre la acumulación de conocimiento y la transformación de ese conocimiento en tecnología, en productos. Seguimos exportando la misma manzana que exportábamos hace 20 años atrás, pero hace 100 años Chile dependía del cobre. Hace 50 años Chile dependía del cobre. Hoy día Chile sigue dependiendo del cobre. Entonces, hay algo que no estamos haciendo mientras otros países se nos adelantan respecto de, por ejemplo, el bienestar o la prosperidad que generaría el agregarle, ¿no es cierto?, el conocimiento y la tecnología, cuestión que están haciendo otros países. Y eso es lo que apunta Antonio Rivas, exalcalde de Chiguayante, con esta mirada política, social y también económica que hemos conversado hoy día. Alcalde, y yo agradecerle de que esté en este primer capítulo, en este primer espacio, agradecerle a la sintonía que hemos tenido, por supuesto, en estos breves minutos donde hemos podido conversar sobre su visión, y pedirle que, por supuesto, le envíe un mensaje a la ciudadanía, porque esperamos tenerlo prontamente para poder abordar cuáles son su eje programático en esta futura candidatura. Así que, alcalde, muchas gracias por haber estado acá. Yo me despido porque estamos súper cortos con el tiempo, así que nos vemos el próximo martes entre las 9 y las 9:30 de la mañana con más invitados. Exalcalde, sí, que le vaya bien. Muchas gracias, Fabián. Gracias a todos.